De nuevo son evidenciadas contradicciones en el trabajo que desempeña la Fiscalía General del Estado en Cozumel. Así lo manifestó el licenciado Daniel Domínguez Povedano en referencia a uno de sus casos en donde hace una semana su cliente fue turnado al juzgado por homicidio calificado. Hace aproximadamente una semana fue detenida un cliente mío acusado por una orden de aprehensión que se giró. El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al juez penal, primeramente por el delito de homicidio calificado. Mi cliente había estado en una contienda de hecho, en una riña, y sin embargo el Ministerio Público en forma inadecuada solicita una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, misma que debido a las constancias que en ese entonces ellos mandan al juez, pues el juez la obsequia. Posteriormente que es detenido mi cliente, nosotros pedimos la ampliación del término constitucional y ahí ofrecemos diversas pruebas, acreditando de que en este caso mi cliente fue detenido, o sea, los hechos ocurrieron a través de una contienda de hecho, una riña, y automáticamente al haber una riña, y desgraciadamente si las consecuencias de esa riña pudo haber ocasionado la muerte de la otra persona, entonces estaríamos hablando de un delito que no es grave. Además de que mi cliente tenía el carácter de agente provocado. ¿Por qué provocado? Porque recordemos de que precisamente esta persona que fallece había apenas unos minutos antes abusado sexualmente de la menor hija de mi cliente. Domínguez Povedano narró cómo es que el personal que lleva el caso en la Fiscalía cayó en omisiones que provocaron que el juez penal diera sentencia por el homicidio calificado. Sin embargo, aclaró que ya hizo los señalamientos correspondientes, demostrándole al juez las omisiones, por lo que ya han fijado una fianza para su cliente. Sí, mira, te comento cuál fue la situación. Una vez que fue detenido, nosotros pedimos la ampliación del término constitucional. El Ministerio Público, de manera inadecuada, debieron la carpeta de investigación relativa al abuso sexual de la menor, que también existe, y en esa carpeta se aparece, o en esa averiguación previa aparece la declaración de la menor de cómo fue abusada sexualmente, e incluso dictámenes periciales de psicólogos del DIF que el mismo Ministerio Público solicitó, que demuestra que la niña efectivamente presentaba las características de una niña que había sufrido abuso sexual. Entonces, esa carpeta o esa averiguación previa, las copias certificadas debieron ser agregadas a la averiguación previa del delito de homicidio y turnadas al juez para que en su momento se estableciera de entrada un homicidio en riña, que fue lo que ocurrió. Sin embargo, el Ministerio Público no lo hace, solamente turna la pura carpeta o pura averiguación previa exclusivamente por el delito de homicidio y solicitando homicidio calificado, cuando sabía que hubo una contienda, de hecho, una riña. Eso provoca que mi cliente sea detenido por homicidio y que no tenga derecho a fianza por ser un delito grave. Nosotros pedimos, ya como parte de la defensa, solicitamos la copia certificada de esa investigación, de esa averiguación previa, donde interpuesta en contra del occiso que había abusado sexualmente de la niña, y presentamos los testigos de descargo de que vieron la contienda de hecho. En ese momento, el juez, ya cuando valora y analiza las pruebas, se da cuenta que el Ministerio Público, la acusación del Ministerio Público es equivocada y por lo tanto reclasifica el delito y establece un auto de formal prisión por el delito de homicidio en riña. Ya no es un delito grave, él tiene derecho a fianza. Entonces la fianza ya la solicitamos, fue fijada en 380,000 pesos y estamos en espera de que la familia pueda juntar el dinero para que mi cliente pueda salir libre bajo caución. Continuaremos el juicio, ya él estando en libertad, y estaremos tratando de demostrar dos vertientes. Una, que pudo haber negligencia médica por parte del Seguro Social, toda vez de que el occiso se levantó por su propio pie, fue al Seguro Social, estuvo casi 3 horas allá en urgencias sin que lo atendieran, luego lo internaron y no le hicieron nada, hasta las 5 de la mañana del día siguiente se dieron cuenta que estaba grave y lo turnaron a Cancún. Entonces pudo haber habido negligencia médica, que se pudo evitar quizás la muerte de la persona, y en este caso no sería responsable mi cliente. También existe otra excluyente de incriminación que se establece en el código, que se llama el estado de emoción violenta. ¿Qué significa esto? Me enajené por un momento debido a la furia, al coraje, por el daño moral, por lo que le habías hecho a mi hija. Entonces, eso se va a poder establecer con dictámenes psicológicos
o dictámenes psiquiátricos en el momento en que, pero eso ya será parte del juicio, que también serían excluyentes de incriminación. El abogado hizo mención de los vicios en los que siguen cayendo los agentes del Ministerio Público. Es que desgraciadamente a veces se pierde el punto de vista correcto de cuáles son las funciones de los ministerios públicos. Los ministerios públicos a veces piensan que tienen que acusar. Y no necesariamente, son agentes investigadores, tienen que investigar los hechos. Y si realmente existe un delito o existe la modalidad de un delito, no pueden estar inventando. Tienen que turnarlo por lo que exista. Exacto, tienen que turnarlo por lo que existe. Investigar correctamente los hechos. Si existe un delito, qué tipo de delito es, qué modalidad de delito es, y entonces ejercitar la acción. No estar inventando o buscando culpables, que eso es algo que es un vicio que ha tenido el Ministerio Público, que esperemos que ahora con la oralidad cambie. Sin embargo, el que se cambie en el famoso chip es muy difícil y todavía siguen tratando de inventar culpables o tratando de hacer siempre la imputación más grave. Esa es una tendencia que había en el Ministerio Público. Homicidio, vamos por homicidio calificado. Robo calificado. O sea, siempre buscaban turnar el expediente con la penalidad o la modalidad más grave del delito. Y no es así. Son investigadores que lo turnen por lo que hay. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía en general y a autoridades para que se tomen las medidas correspondientes y se hagan los ajustes a este tipo de formas de trabajar. Yo lo que recomiendo tanto a agraviados como a inculpados es de que se asesoren. Busquen abogados. También no cualquier abogado, busquen abogados de nombre, abogados de prestigio, abogados con conocimiento en materia penal, que se asesoren debidamente y correctamente, porque aún estando asesorados hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, precisamente el ministerio, en ese sentido yo siempre les diría a la ciudadanía, no se confíen, tanto agraviados como inculpados, busquen la asesoría legal de alguien reconocido, con prestigio, con nombre, para que cuide bien su expediente y no se vean y no sufran este tipo de injusticias. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.